El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gracias a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti. Muy bien, repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de este día, domingo, día del Señor. Saludamos también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy la palabra del Señor nos habla de la lepra. Si pudiéramos hablar de la lepra no tanto corporal, sino de la lepra espiritual. Que cuántos de nosotros tenemos lepra espiritual. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Fíjense algo interesante del Evangelio que hemos escuchado, ¿no? El Evangelio de San Lucas, vemos a un Jesús que cura la lepra. ¿Cura a cuántos leprosos? 10 leprosos. Y de los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Uno. Vamos a hacer una extrapolación de esa palabra. ¿Cuánta gente en el mundo tuvo COVID? Muchos. ¿Y cuántos están todavía en el templo dándole gracias a Dios? Ustedes sabían, que cuando llegó la pandemia, la gente criticaba a los sacerdotes porque la iglesia estaba cerrada, no porque los curas no querían trabajar, no, sino porque los gobiernos mandaron a cerrar todo y una oportunidad de esa no la desaprovecharon para mandar a cerrar la iglesia, para ver si podían destruirla, pero no, es la iglesia de Cristo. Recuerden, Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra. Y han pasado más de 2000 años y la iglesia sigue en pie. Recuerden que la iglesia es la única institución, llamándola institucionalmente, en el mundo que ha visto cómo se construyen y cómo se destruyen reinos, y ella sigue en pie. Es la iglesia de Cristo. Pero hay algo interesante del Evangelio. Jesús cura 10 leprosos. Ahora, la pregunta que yo me hago como sacerdote, y ustedes también tienen que hacérsela, es: ¿por qué Jesús, cuando cura a los leprosos, los envía donde los sacerdotes? ¿Qué sentido tenía que Jesús enviara a los leprosos donde los cura, si Él era Dios? Si Él tenía todo el poder, ¿para qué le dice a los leprosos, por ejemplo, Jesús les dijo: vayan a
demostrarle al mundo que los sacerdotes son elegidos. ¿Por qué? Por Dios. Y que Él no va a destruir el plan del Padre, el plan de Dios, porque en el Antiguo Testamento recordemos que Dios escoge una tribu, la tribu de Leví, como la tribu sacerdotal. Y vamos a ver cómo Dios le había dado una orden a los sacerdotes y Jesús, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, no va a desautorizar al Padre haciendo lo contrario. Jesús va a hacer lo que el Padre había dicho. Vamos a verlo en el libro del Éxodo, capítulo 4, en el libro del Levítico, capítulo 13, versículo 13, vamos a darnos cuenta de la orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? Y que Jesús en el Nuevo Testamento la respeta. Porque yo como sacerdote en toda la homilía trato de hablar con la Biblia en mano, porque así a ustedes no lo pueden confundir. Así llega el protestante, le evangelista y le mete a ustedes mentiras, usted va a decir no. Yo esas mentiras, esos cuentos no me los como, porque yo conozco la palabra de Dios. Entonces usted se va a dar cuenta cómo Dios le da una orden a los sacerdotes. El libro de Levítico capítulo 13, versículo 13. Si observa que la afección ha cubierto... Perdón, léalo del capítulo 1, 13, capítulo 1. 13, capítulo 1. Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel que parezca lepra, que cuando uno tenga una mancha en la piel que parezca lepra, escuchen, será llevado ante Aarón. Será llevado ante Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el sacerdote. Síganme. El sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Será llevado ante Aarón el sacerdote o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. ¿Y qué más dijo? El sacerdote examinará la parte afectada. El sacerdote examinará a la persona que tiene lepra y el sacerdote es el que va a decir si tiene lepra o no tiene lepra. Por eso Jesús, cuando cura a estos leprosos, los envía donde el sacerdote, porque el sacerdote era el que decía si estaba curado o no estaba curado. Termina de leer lo que dice. El sacerdote examinará la parte afectada. Si el pelo en ella se ha vuelto blanco y aparece hundida, es un caso de lepra. Después de examinarlo, el sacerdote lo declarará impuro. Después que el sacerdote lo examine, el sacerdote es el que dice si tenía lepra o no. Y luego vamos a ver cómo, cuando él queda curado, el sacerdote dice si tiene lepra o si quedó curado. Vamos a saltarnos hasta el verso 13. El 12, perdón. Pero si la afección va atacando la piel hasta cubrir el enfermo de pie a cabeza, cuando pueda observar el sacerdote lo examinará. Si observa que la afección ha cubierto toda su carne, declarará puro al enfermo. Toda su piel se ha vuelto blanca, es puro. Pero cuando aparezca en él nuevas llagas, será impuro. El sacerdote examinará las llagas y lo declarará impuro porque las llagas son impuras. ¿Se dan cuenta? Dios le da la orden al sacerdote para que sea él el que diga si una persona tenía lepra o no tenía. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con Jesús, que va a curar a 10 leprosos. Y Jesús, conociendo la antigua ley de Dios, le dice a los leprosos, vayan y se le presentan a los sacerdotes. Y aquí la pregunta, ¿por qué Jesús los envió donde los sacerdotes si Él es Dios? ¿Por qué los envió? Porque Jesús está cumpliendo la voz de ¿qué? ¿La voz de qué? De Padre. Esto me hace pensar un poco en el protestante. No, es que Dios nos dijo que hiciera. No. Es que hay que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Dios colocó al frente de
una evangélica, y eso le dimos, tome para que lleve, dijo el comercial, ¿no? Con la palabra de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando nosotros creemos en Dios, pero no le queremos creer a Dios. Porque hay gente que cree en Dios, pero no le quiere creer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de la palabra. Entonces fíjense cómo Jesús, en este texto del Evangelio de Lucas, quiere resaltar la importancia del sacerdocio de Dios, del sacerdocio de Cristo. Por eso Jesús no hace nada contrario. Jesús envía a los leprosos donde el sacerdote, para que el sacerdote diga si están curados o no. Ahora bien, fíjense cómo la lepra, que es una enfermedad que aísla a la gente. Una persona leprosa era una persona que era totalmente aislada, era colocada a un lado, fuera de la ciudad. Es más, los leprosos llevaban una campanita y ellos tenían que sonarla cuando fueran a pasar por un pueblo para que la gente se diera cuenta que venía un leproso y se pudieran guardar, se pudieran esconder para no contagiarse de la lepra. Hoy en día tenemos lepras espirituales. ¿Cuánta gente vive aislada? Una lepra espiritual que tenemos hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es? El internet, el celular. Hay gente que se vuelven leprosos en eso y pasan el día, pasan la tarde, pasan la noche clavados en el teléfono. No tienen vida social, se pierden familias. ¿Cuántas familias no se han perdido hoy en día por culpa del celular, de esa lepra? Hoy el mundo vive en lepra. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos aceptar que Jesús cure nuestras vidas. Otra cosa importante del Evangelio, la lepra la cura Dios. La lepra la cura Dios. En el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos a un Moisés. ¿Ustedes sabían que Moisés tuvo lepra? A ver, levante la mano el que sabía que Moisés tenía lepra. ¿No sabían? ¿Usted no lee la Biblia? Ay, mira estos gatos. Lean la Biblia. Por eso es que terminan protestantes, porque no leemos la Biblia. Y después somos como, ay, si es que el pastor dijo. Pero si usted no lee la Biblia para comprobarlo, es como el dicho que dice, no, es que la Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré, ¿cierto? Y eso no lo dice la Biblia. Pero la gente se come el cuento. No es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Mentiras, eso no lo dice la Biblia. Eso no está en la Biblia. Y que me muestre el versículo y capítulo y me salgo de cura. Eso no está en la Biblia. Pero la gente se come el cuento. A ver, Moisés tuvo lepra. Sí, lo vamos a ver en el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver dónde Moisés tuvo lepra. Por un instante Moisés tuvo lepra. Y Dios le curó la lepra. Y vamos a verlo. Éxodo capítulo 4, versículo 6. El Señor siguió diciéndole: Dios le dijo a Moisés, escucha. Mete la mano en el pecho. Meta tu mano en el pecho, debajo de la túnica, de lo que él cargaba puesto. Él la metió y al sacarla tenía la piel descolorida como la nieve, enferma de lepra. Metió la mano y cuando la sacó la mano ¿con qué? ¿Con qué la sacó? ¿Con qué la sacó? Con lepra. Y vuelve otra vez. Le digo, métela otra vez en el pecho. Vuelve a meter en el pecho. La metió y al sacarla ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Ya estaba curada. Entonces, ¿Moisés tuvo lepra? Sí. ¿Y Dios lo curó? Dios lo curó. ¿Y por qué Dios hizo eso con Moisés? Porque quería darle una señal al pueblo, demostrarle que Dios es el que cura todo. Que Dios es el que lo puede todo. El gran problema de nosotros es que somos como los 9 leprosos del Evangelio. Quedaron curados de la lepra y se fueron a hacer lo que tenían que hacer. Y se olvidaron
Cuando estaban enfermos de lepra, corrieron para que Dios los curara. Dios los curó y ellos abandonaron a Dios. Solo uno, dice el Evangelio que solo uno, y era extranjero, era de otro lugar, solo esa persona reconoció que Jesús lo había curado y regresó a darle gracias a Dios. Los otros 9 abandonaron al Señor. Y así pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos cura de la lepra espiritual que nosotros tenemos y abandonamos a Dios? ¿Cuánta gente Dios curó del COVID y abandonaron a Dios? Da tristeza hoy en día la gente que uno sabía que estaban hasta entubados, que tenían el COVID, pero eso sí, salieron curados, Dios los libró y a misa no volvieron. ¿Por qué? Porque somos como los leprosos. Buscamos a Dios cuando nos interesa, somos interesados. ¿Cuánta gente busca a Dios en la enfermedad? Pero están buenos y sanos y no buscan a Dios. No buscan al Señor. Por eso, queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación a creerle a Dios. La primera lectura del libro de los Reyes nos narra la historia de un sirio llamado Naamán. Búsquenlo en el Antiguo Testamento, léanla. Está en el libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 17. Este era un hombre temeroso de Dios, creía en Dios, pero tenía lepra. Era leproso. Y entonces le colocaron en contacto con el profeta. El profeta se llamaba Eliseo. Y Eliseo le dijo: ve al Jordán, al río Jordán, y te bañas 7 veces. Y él, este hombre sirio llamado Naamán, no le creyó. Este hombre pensaba que con solo tocar al profeta él iba a quedar curado. Y resulta que no es así. Que Dios actúa no como yo quiero, Dios actúa como Él quiera. Dios te va a conceder lo que tú le estás pidiendo, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios. Pero a veces nos cuesta creer en eso, a veces nos falta perseverancia en eso. Y este hombre no le quería creer. Él dijo: yo con solo tocarte voy a quedar curado. Y el profeta dijo: no, ve a bañarte en el Jordán. Hágale caso a Dios. A la final, este hombre le hizo caso a Dios, fue y se bañó en el Jordán, se metió 7 veces y en la 7ª vez que se metió, salió curado. Porque le hizo caso a Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos desobedientes a la voz de Dios? Vamos a poner un ejemplo. Mandamientos de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y no lo hacemos. ¿Cuánta gente hoy sabía que había misa y no vinieron porque estaban ordeñando? O porque llovió y entonces embarrearon los caminos. Hay mucha agua y no vinieron a misa. ¿Cuánta gente no viene a la misa porque tienen muchas cosas que hacer? Porque tienen la lepra de yo no tengo tiempo. Lepra espiritual, que es la lepra que carcome la sociedad hoy en día. La lepra de las músicas mundanas. Usted agarra a un niño y lo pone a cantar las canciones de ese tal Bad Bunny, por ejemplo, y se las sabe de memoria. Pero usted lo pone a rezar el rosario, usted lo pone a rezar el credo, usted le pregunta los mandamientos, usted le hace el examen a los niños de catequesis de los mandamientos y a veces ni se lo saben. Pero si usted le hace el examen de las canciones de Bad Bunny, reggaetón y todo ese tipo de cosas, eso sí lo sabe de memoria. Dígame esas canciones que yo tengo 7 novias, hoy tengo una, mañana tengo otra, pasado tengo otra. Eso sí lo saben de memoria. ¿Y a qué incita esas canciones? A las infidelidades.
Llévelo a misa. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, vinieron hoy a misa sin sus hijos? Es que el niño se quedó ordeñando. Que le muera la vaca. Porque es que para Dios no tenemos tiempo, tenemos la letra de yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para el Señor. Y Dios quiere curar esa lepra. ¿Cómo lo cura? Vaya donde el sacerdote, confiésese. Me dijo ayer la evangélica, es que el Señor nunca dijo que había que confesarse con un hombre, solamente colocando la mirada al cielo y decir, Señor, perdóname, Dios me va a perdonar, pero no darle una sola cachetada con la Biblia, hermano. Yo le dije, usted no ha leído la Biblia, hija, donde el Señor le dijo a sus apóstoles, vayan y bauticen a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán. ¿A quién le dio la orden? A los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Los sacerdotes de Cristo. Ya está. El problema es que muchas veces no queremos hacerle caso a Dios. Yo vengo donde el Señor y Señor, yo compré un boleto para ganarme la moto y quiero ganarme la moto. Y Dios se le va a dar en la cara. Porque Dios se la va a dar al que más la necesite. Así de sencillo. Usted cuando vaya, usted no haga como el evangélico dice, yo declaro, yo decreto, yo y yo y yo. Es que ni el mismo Jesús siquiera lo hizo. Jesús que decía, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino. Jesús no le dijo a los leprosos, yo los curo a todos. No. Jesús le dijo, vaya donde el sacerdote. Y dice la palabra que mientras ellos iban camino a presentarse donde el sacerdote, Dios nos cura. Dios cura nuestras lepras, pero dejemos que sea Dios el que las cure. Hagámosle caso a Dios, seamos obedientes a Dios. Moisés metió la mano en el pecho, salió con lepra, la volvió a meter y quedó curada. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le dijo. Este hombre, este sirio, obedeció a Dios al final, se metió en el río Jordán y quedó curado de la lepra, porque hizo lo que Dios le dijo. Los leprosos quedaron curados porque hicieron lo que Dios les dijo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que Dios no actúa en nuestra vida? ¿Saben por qué? Porque nosotros no hacemos lo que Dios quiere. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Lo que yo le dije a esta mujer, esta evangélica, yo le dije, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted le quiere creer a Dios? Sí. Y le dije yo, bueno, listo. Vamos a hacer algo muy sencillo. Le voy a mostrar un versículo, un capítulo y un versículo donde Dios manda a los sacerdotes y usted va a decir si quiere creer o no. Y comenzó a leer Carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 1, donde Dios elige a los sacerdotes. Después le dije, lean ahora la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Busquen un momentito, por favor. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13, donde dice la palabra de Dios. Si hay alguien enfermo, vaya y llame a los sacerdotes. Y entonces le dije, léame esa carta, carta así, carta de búsqueda, ahí sí es. Está entre el Génesis y el Apocalipsis. Carta de Santiago, capítulo 5. Vamos a ver si está ahí. Ojalá sea esa. ¿Sí? Ya después del 4, ya entra el 6, 4, 5. 5, 13. Si alguno de ustedes sufre, Si alguno de ustedes sufre, que ore. Entonces yo le dije, entonces ella apenas comenzó a leer, digo, sí, aquí dice que si alguien está enfermo, hay que ungirlo. Yo le dije, pero ya va acá, tranquila, polla, que el agua tiene que. ¿Sí? ¿Quién lo va a ungir, el pastor o el cura? Quedó callada. Lea.
Si está contento, que cante alabanza. Si está contento, que cante de alabanza. Si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él. Ajá, ¿y quiénes son los ancianos? Los sacerdotes. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más? Invocando el nombre del Señor. Invocando el nombre del Señor. Luego, la oración hecha con fe sanará al enfermo. y la oración hecha con fe sanará al enfermo. Y entonces, en el momento en que ella tenía que decir, llame a los presbíteros, porque en esa Biblia decía presbíteros, decía, llame a los presbíteros. Y entonces me preguntó, ¿y qué son los presbíteros? Yo dije, hija, son los curas. Entonces digo, pues bueno, pues llame a los curas. Yo le dije, créale a Dios. Los curas los coloca Dios. No es que uno tiene que entregarse al Señor, dijo, y entonces yo no entiendo a los católicos que dicen malas palabras, que dicen groserías, que toman míchecas. Yo le dije, no. Una cosa es que usted decía, no decir malas palabras, no tomar miches, no decir grosería, y otra cosa es que usted me diga que todos los católicos hacemos eso, porque eso es una gran mentira. Porque decir grosería, decir malas palabras o dejarnos llevar por la lepra de que yo no tengo tiempo es una decisión personal. Por eso, queridos hijos, hoy quiero invitarles a ustedes a que crean en Dios. No solo basta creer en Dios, sino creerle a Dios. Créanle a Dios. Dios quiere curar la lepra de hoy en día, la lepra de la indiferencia. Hay muchos cristianos católicos que vivimos como leprosos, aislados, lejos de Dios, lejos de la Eucaristía, lejos de la oración, lejos del rosario, porque yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Pidámosle a Dios Todopoderoso que nos cure de esa lepra. Nunca debemos decir yo no tengo tiempo. Dice el libro del Eclesiastés capítulo 3. Lean en su casa. Hoy los invito para que cuando lleguen a su casa busquen la Biblia y lean Eclesiastés capítulo 3, donde dice hay tiempo para todo. Tiempo para tirar piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo para que usted disfrute del mundo, pero también tiempo para Dios. Dele tiempo a Dios, que es el único que puede curar la lepra del pecado y de la miseria de nuestras vidas. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos.